Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Dios conmigo. En el día de hoy resumimos nuestro estudio de los 10 mandamientos de Dios. Esta es la parte 2, donde vamos a cubrir el quinto mandamiento hasta el 10º. Antes de empezar, les quiero recordar que los 10 mandamientos fueron hablados y escritos por Dios mismo, por el dedo de Dios. Él mismo los escribió. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1, y también capítulo 31, versículos 16. Versículo 18. Y ahí dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Entonces Dios mismo habló estas palabras, se las dictó a Moisés. Y también dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. También les quiero recordar que la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo y no por nuestros propios esfuerzos u obras, como nos dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 a 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracia sola, fe sola. Y la gracia significa que Dios nos ama sin merecerlo. Es el favor de Dios que no merecemos. O sea, no hay nada que podamos hacer para ganar esto. Él nos perdona y nos salva no por lo que somos o lo que hacemos, sino por la obra de Cristo en la cruz. Y tampoco quiero que piensen, bueno, entonces si yo ya estoy salvo, ya estoy salva, entonces ¿para qué me sirven estos 10 mandamientos? Bueno, estos 10 mandamientos son para vivir una buena vida, para saber y entender entre el bien y el mal. O sea, se imaginan una sociedad sin normas, sin reglas, sería un caos. También para tener una conciencia limpia, para poder vivir una vida sin vergüenza, sin sentir que estamos haciendo cosas que no debemos. Entonces es bueno aprender, es bueno estudiar y también para agradarle a Dios, porque claro, a Él le agrada cuando uno obedece su ley. Pero esto no nos gana entrada a su reino. Jesucristo, por medio de Jesucristo ganamos la entrada en el reino de Dios. Dios nos ha provisto su ley para que podamos vivir una vida abundante, como nos dice en Salmo 19, versículo 8, que dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y para que no solo vivamos, sino que prosperemos. Y al guardar la ley de Dios, aprendemos personalmente que el camino de Dios sí funciona, sí es verdadero y es el mejor camino posible. Bueno, continuemos con nuestro estudio empezando hoy en el quinto mandamiento. Y dice, honra a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento es a la vez una simple instrucción y un indispensable elemento del bienestar de sociedades enteras. Cuando el Señor da la orden, honra a tu padre y a tu madre, Él está estableciendo el modelo para mantener la estabilidad de las familias, las comunidades y las naciones.
También, este es el primer mandamiento de Dios con promesa, como nos dice en el libro de Éxodo y Deuteronomio y en Efesios, capítulo 6, versículos 1 a 3, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, si quieres que te vaya bien en la vida, haz lo correcto y honra a tu papá, a tu mamá, simplemente por el hecho que ellos te trajeron a este mundo cuando te concibieron. ¿Qué significa honrar a tus padres? Bueno, la palabra honor lleva la noción de peso y pesadez. Los niños deben sentir el peso del respeto por sus padres. A los padres se les debe tal consideración porque Dios los ha colocado en sus roles y la mayordomía de tal papel vale su peso en honor. Como hijos, ¿cómo mostramos este honor? Bueno, de varias maneras. Por un lado, un hijo debe mostrar respeto práctico a sus padres. Esto puede ser tan simple como hablar bien de nuestros padres, mostrándoles cortesía, mirándolos a los ojos y dirigiéndose a ellos con un debido sentido de deferencia. Segundo, involucra amor genuino. Debe haber expresiones de afecto entre padres e hijos. Tercero, a menos que implique desobedeciendo a Dios, un hijo debe obedecer lo que dice su mamá y su papá. Esta expectativa se encuentra en todos los proverbios. Por ejemplo, uno dice, Proverbios 1, versículo 8 dice, Hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Cuarto, un niño debe someterse a la disciplina de sus padres, porque todos los buenos padres disciplinan a sus hijos, aunque no debe hacerse con ira, ni con venganza o desproporcionadamente. Y los hijos deben confiar que tal disciplina es para su bien. En Hebreos 12, versículos 5 a 11 dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el antiguo Israel, el respeto por los padres se valoraba tanto que quienes lo despreciaban al padre o a la madre flagrante o persistentemente enfrentaban la pena de muerte. Y esto se encuentra en Deuteronomio 21, versículos 18 a 21. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre,
y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Y uno piensa ahora, ¿por qué tal consecuencia significativa? Debido a que el hogar proporciona un campo de entrenamiento vital y el éxito de lo cual afecta la forma en que el hijo se relaciona con las autoridades de todo tipo. Nunca deja de haber autoridad en nuestras vidas. Y, o sea, este es un caso extremo, pero es como decir, bueno, ustedes ya trataron todo como padres, ya hablaron con él, ya hasta lo castigaron y todavía no obedece y ya, o sea, se supone que este muchacho o muchacha, debe de saber entre el bien y el mal, ha crecido en, con las escrituras y todavía no, o sea, no quiere escuchar, no quiere hacer caso, es glotón, es borracho y hasta lo llevan con los ancianos y ellos dicen, bueno, pues no hay nada que se pueda hacer aquí porque no nos quiere escuchar. Entonces ya se van con el castigo al extremo, pero es como para decir, bueno, para que aprendan los demás, que vean y para que vean que no vamos a soportar eso. O sea, ese es un caso que de seguro no pasaba. O si pasó, a lo mejor pasó una vez y ya nunca pasó más. Nunca, ¿verdad? Deja de haber autoridad en nuestras vidas. Hay autoridades políticas a las que estamos llamados a obedecer, como en Romanos 13, versículos 1 a 7, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Autoridades espirituales que debemos respetar. Nos dice aquí en Hebreos 13, versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. También en 1 Tesalonicenses 5:12 nos dice, os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y también a los de edad avanzada se nos manda honrar,
como en Levítico 19, versículo 32, dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, o sea, reverencia. Yo soy Jehová. Más significativamente, cuando los niños aprenden a honrar a sus padres, incluso a pesar de sus muchas imperfecciones, aprenden lo que significa honrar a nuestro perfecto Padre Celestial. Reverencia para los padres es una parte integral de la reverencia a Dios, debido a que su autoridad es dada por Dios. Honrarlos es como honrar a Dios mismo. Y si usted es un adulto con padres que aún viven, es una cuestión de obediencia a Dios que les muestre el honor que se les debe. No de acuerdo a qué tan bien o no siente que le criaron, sino de acuerdo a la posición que el Señor les dio. A medida que los honre usted, complacerá a Dios y mostrará a los que le rodean que la autoridad dada por Dios, cuando se ejerce de una manera piadosa, es una bendición para todos. Ok, bueno, el sexto mandamiento es no matarás. Ok, el sexto mandamiento, que es no matarás, a primera vista parece ser el más sencillo de entender. Sin embargo, es uno de los mandamientos más complejos, ya que debe ser definido una y otra vez para comprender su extensión. Y es también uno de los más relevantes en la modernidad. En primer lugar, acordemos que no matarás es una traducción un poco engañosa. En castellano como en hebreo, hay una diferencia entre matar y asesinar. Matar puede incluir el terminar con la vida de animales, mientras que asesinar se reduce a matar personas. Este mandamiento se debería traducir entonces como no asesinarás. El mandamiento, la palabra hebrea de este mandamiento es lo tirtach y su significado es claro. Significa no asesinarás. La palabra hebrea para matar es arag. Todo asesinato es matar, pero no toda matanza es asesinato. Matar un pollo para comer no es un asesinato. Y matar a una persona en defensa propia no es un asesinato. Asesinato es la matanza moralmente injustificada de un ser humano. Aquí se habla de homicidio criminal, o sea, esperar a matar a una persona con malicia. Matar a alguien para protegerte a ti, a tu familia, a tu país, a tu nación, como los soldados en la guerra, no caen en esta categoría. El Salmo 144, que es un salmo escrito por el rey David, es conocido como el Salmo de los soldados de guerra. Versículos 1 a 2 dicen, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi liberador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Entonces la diferencia entre matar y asesinar es enorme. Matar significa, uno, significa quitar una vida, bien sea de un ser humano o un animal. También significa quitar una vida humana deliberadamente o por accidente. También significa quitar una vida humana legal o ilegalmente, moral o inmoralmente. Por otro lado, asesinar solo puede significar una cosa, tomar una vida humana ilegal o inmoralmente. Por todo esto decimos que debería de haber sido traducido a no asesinarás o no cometerás un asesinato.
Y también, o sea, piensen, cuando usted mata un mosquito, dice maté un mosquito, no dice asesiné un mosquito. O esta persona murió en un accidente, no decimos esta persona fue accidentalmente asesinado. Y estas son las diferencias entre las dos palabras. Y sí debería haber sido traducido, no asesinarás. Ah, si alguien que está escuchando siente el peso de la culpa mientras se aferra al alcance y la gravedad de este mandamiento, pues ese es precisamente el punto. O sea, nunca nos conformarás perfectamente a la ley perfecta de Dios, porque es perfecta y uno no. Pero aún así, Él ha ofrecido el perdón que lavará y quitará nuestros pecados, nuestras culpas. Y más allá de eso, Él ofrece transformación. O sea, el tipo que puede tomar corazones llenos de odio, llenos de malicia y corazones asesinos y transformarlos en corazones de amor y gracia. Y acuérdense, Dios es el juez. Entonces, si hay más preguntas sobre este mandamiento porque a lo mejor piensan, pero ¿qué tal si esto? ¿Pero qué tal si lo otro? Hay que rezar, hay que pedir sabiduría porque Dios es el único que traer, am, nos puede traer sabiduría en este tema. Pero esto es lo que yo encontré y esta es la explicación que yo les puedo dar. Bueno, el séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Lo que la palabra de Dios nos dice cuando se trata de la moralidad sexual es sencillo. Debemos practicar la castidad fuera del matrimonio y la fidelidad dentro de él. Este es el camino sin opresión y la verdadera libertad y bendición, como nos recuerda Santiago, capítulo 1, versículo 25, dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y en el matrimonio dos personas entran en un pacto, convirtiéndose en uno. Y esta unión integral en la que el esposo y la esposa se entrelazan emocional, física y espiritualmente y en todas las demás dimensiones, sirve como una parábola de la relación entre Cristo y su novia, la iglesia, o sea, todos nosotros que somos partes de, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, somos la novia de Cristo. Y eso no tiene, am, no tiene sexo así masculino o femenino. O sea, no piensen, pues yo soy un hombre, yo no soy la novia de Cristo. O sea, no, esto es nada más diciéndolo como en un sentido de todos que creemos en Jesucristo, todos somos parte de este grupo. La iglesia, como nos dice en el libro de Efesios 5, versículos 22 a 33, dice, las casadas entren sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La unión sagrada no debe entonces ser entrometida o rota, como nos dice en Mateo 19, versículo 6. Dice así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando cuando un esposo o una esposa comete adulterio, desencadena una reacción en cadena de tragedias. Hay pecado contra Dios, contra el cuerpo, contra el esposo o la esposa, contra el compañero o la compañera en adulterio y contra el cónyuge del cónyuge. En otras palabras, se produce un desastre. El sexo es destinado solo para el vínculo matrimonial, por lo que cuando lo elimina de este contexto se vuelve monstruoso, consumidor y devastador. Sin embargo, no debemos pensar que el adulterio se limita solo al acto físico. Aprendemos del Señor Jesús que el adulterio comienza internamente. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto se encuentra en el libro de Mateo 5, versículo 28. Ahora, no piensen que no pueden ver a una mujer y pensar, qué bonita, admirarla. No, eso es diferente. Y ustedes saben que es diferente. Cualquiera de nosotros podemos ver a un hombre o una mujer y pensar, ay, mira qué bonita figura tiene, o qué hermoso pelo, o ay, a mí me encantaría tener unas pompis así. O, ay, mira, está su estómago tan plano, ¿cómo le hace, verdad? O de seguro no ha de tener hijos. O también uno puede ver a un hombre y decir, wow, qué hombre. O sea, su estatura, o mira, tiene unos músculos muy, muy grandes o muy bien hechos o algo así, ¿verdad? Pero uno puede admirar. No hay nada malo con eso. Somos humanos, tenemos ojos y los tenemos delante de la cara. Entonces, no es esto para hacerlos sentirse culpables. Ay, no, soy una persona mala. No, puede uno admirar. Pero cuando uno ve a alguien, ya sea una muchachita, una mujer, un hombre, un muchachito, lo que sea, y tenga pensamientos de adulterio, pensamientos, o sea, X, entonces aquí cae en lo que dice Jesucristo, de que dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y sí, o sea, es lo que dice él. Entonces sabemos por supuesto que las consecuencias del adulterio físico son mucho más serios y superan a los de la codicia, pero el juicio merecido y nuestra culpa ante Dios son iguales.
no importa el pecado. ¿Qué podemos hacer como seguidores de Cristo para protegernos a sí mismos y unos a otros contra actos y pensamientos adúlteros? Bueno, para empezar, podemos practicar la presencia de Dios, comunicándonos con Él y recordando que no tenemos secretos antes de Él. O sea, ante Él somos transparentes. Tampoco debemos ponernos en situaciones donde hay tentación de hacer algo que uno no debe de hacer con otra persona. Y si uno ya está en esta situación, remuévase de ella inmediatamente. La ocasión hace al ladrón. Y también, especialmente si hay bebidas y todos han bebido un poco o mucho, entonces se dan permiso para hacer cosas que no harían, am, pues en la vida diaria, ¿verdad? En el sentido común. Y también cuando tengan esos pensamientos, nosotros no somos esclavos a nuestros pensamientos. Podemos ordenar esos pensamientos a que se salgan de nuestra cabeza. Entonces, si uno ve a alguien y empieza a pensar cosas que no debería, uno puede inmediatamente ponerle paro a eso. A lo mejor al principio cuando uno practique esto le va a tomar un poquito más de esfuerzo, un poquito más de tiempo, pero si lo sigue haciendo, si no deja que sus pensamientos tomen control de todo y practican poniéndole un paro, un fin, entonces se va a hacer más fácil y más fácil. Y los pueden ordenar esos pensamientos fuera, en el nombre de Jesucristo. Pueden empezar a pensar en otras cosas. Pueden empezar a rezar, ¿verdad? Pueden memorizar un versículo de la palabra de Dios si quieren y decirlo ese versículo. Llénense el corazón, las mentes con la palabra de Dios para que no pequemos contra Él. Como nos dice en Salmo 119, versículo 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. También podemos rodearnos con gente de Dios, buscando el compañerismo en la adoración y la rendición de cuentas, todo hasta el fin de ser movidos al amor y a las buenas obras, como nos dice en Hebreos 10, versículos 24 a 25 dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y todos somos culpables ante el séptimo mandamiento, especialmente cuando Jesucristo nos dice que si hasta pensamos en alguien, codiciándolos, pues ya cometimos este acto. No estamos en ninguna posición para menospreciar a los demás o vernos a nosotros mismos como impecables. No, no somos impecables, ninguno es. Nuestras vidas, nuestras manos, nuestros pensamientos no pasan la prueba de la pureza. Y, y esto es lo padre. Y sin embargo, nunca estamos fuera del alcance de la gracia de Dios en Cristo. No importa cuánto equipaje lleve uno. Si de verdad y con seriedad te arrepientes de tus pecados, si verdaderamente y con sinceridad te entregas a la misericordia y la gracia de Dios, serás perdonado, limpiado y puesto en libertad para que el Espíritu de Dios obre en tu vida, permitiéndote pensar y vivir de una manera que le agrade a Dios. Bueno, vamos a seguirle con el octavo mandamiento, que es no robarás. Y cuando
Nos acercamos a este tema, nos acercamos con cuidado porque llega más lejos en nuestras vidas de lo que imaginamos al principio. Para entender la verdadera ofensa de robar, necesitamos ver con los dos principios bíblicos que sustentan el octavo mandamiento. Uno es el derecho a la propiedad privada y el otro es la propiedad soberana de Dios sobre todo lo que Él ha hecho. En otras palabras, Dios es dueño de todas las cosas y nos concede una mayordomía temporal. Así que robar algo de alguien es una ofensa contra Dios como dueño último y contra la persona que lo administra. Sin embargo, no entenderemos completamente este mandamiento hasta que comprendamos las diversas formas en que se extiende a nuestras vidas, porque robar puede tomar muchas formas. Y estos son ejemplos que son más obvios, como robo evidente, tomar algo, ¿verdad? Tomar algo prestado que no devolvemos, mantener registros deshonestos, abusar del tiempo de nuestro empleador, pagar salarios injustos, retener salarios o retrasar salarios. Le estamos robando a esa gente. Pero hay otras formas menos obvias de robar, de las que también habla este mandamiento, como calumniar a otros, robando así su reputación, pecar sexualmente con otro, robando así su pureza moral, no darle a Dios lo que le debemos, como nos dice en Malaquías 3, versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros no me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿En vuestros diezmos y ofrendas? No importa cuánto, lo que importa es el ayudar. Monetariamente, en tiempo, voluntariamente, en donar cosas como ropa, comida, muebles, etcétera. Pero todo le pertenece a Dios. Si somos honestos, todos somos encontrados culpables de romper este mandamiento, de una forma u otra. Y, y esto es lo magnífico que en su gracia y sabiduría, Dios no solo nos dice lo que no debemos hacer, también nos dice lo que debemos perseguir. Dice que el ladrón no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus propias manos un trabajo honesto, para que tenga que compartir con cualquiera que tenga necesidad. Y esto lo encontramos en Efesios 4, versículo 28. Entonces, Dios nos dice, mira, aquí está el problema. Mira, aquí está la solución. Bien fácil, ¿verdad? Es, es nuestro Padre todopoderoso, lleno de sabiduría. Y nos está tratando de ayudar para que mejoremos. Dice, ¿tienes un problema? Yo tengo tu solución. Aquí no hay problema. La respuesta al octavo mandamiento no es simplemente no robar, sino comprometernos a una vida de honestidad, integridad, trabajo duro y generosidad. Esto es lo que vemos en la vida de Zaqueo. Él era recaudador de impuestos y culpable de hurto. Pero cuando se encontró con el Señor Jesús, se arrepintió de su pecado y restauró lo que había obtenido robado, comprometiéndose a hacer las cosas bien. Y esto se encuentra en San Lucas, capítulo 19, versículos 7 a 8. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto es como el arrepentimiento y la obediencia se ven cuando uno
trata de hacer el bien, cuando uno trata de no pecar o si ha pecado con este mandato, trata de hacer lo correcto. Así que considere primero, ¿cómo he sido culpable de robar? ¿De qué estoy llamado a arrepentirme? Y luego pregúntese, ¿cómo me comprometeré ahora a dar y compartir donde antes robaba? Y otra vez, esto no debe de ser nada más monetariamente. El tiempo, el tiempo es algo tan valioso, más valioso que el dinero. Entonces, si uno puede comprometerse a ayudar a alguien o a ser voluntario en el hospital, en la escuela, en, am, en el hospicio, no sé, en cualquier lugar que usted piense, a lo mejor en los lugares donde tienen a los animalitos que se han perdido, a los perritos, a los gatitos, en esos lugares, si uno puede voluntar su tiempo, hasta cuidar los hijos de un amigo o de una amiga y sin cobrarles. Decirles, mira, te los cuido esta tarde y ustedes vayan y diviértanse y no se preocupen. Yo aquí les cuido a los niños gratis, ¿verdad? Entonces, eso es algo que usted está dando, está regresando. ¿Cómo puedo regresar? ¿Cómo puedo dar? Porque todos am, hemos pecado contra este mandato. Bueno, el noveno mandamiento dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Cada mandamiento de la Escritura sirve no solo como instrucción para nuestra vida, sino también como un reflejo de quién es Dios. El mandamiento contra el adulterio tiene sus raíces en la fidelidad de Dios. La prohibición del asesinato fluye del Señor, dador de vida, así como el noveno mandamiento de no dar falso testimonio, que procede del cumplimiento de la promesa de Dios, de toda verdad, que no miente ni puede mentir. Como nos dice en Números 23:19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces, am, ¿qué tiene en mente el Señor cuando nos instruye a no dar falso testimonio? Bueno, seguramente podemos asumir que este mandamiento se refiere a cualquier forma de expresión que es menos que la verdad. Hay muchas maneras en que nos quedamos cortos. Lo hacemos por puro engaño, cuando proporcionamos información falsa o ocultamos la verdad de alguna manera. Lo hacemos cuando participamos en rumores, difundiendo chismes sobre los demás. Nos encanta hacer eso, ¿verdad? Se siente tan bien, tan rico entrarle al chisme, pero no tan rico cuando es algo malo que están diciendo o chismeando sobre uno mismo. Ahí duele. Lo hacemos calumniando y halagando a los demás. Lo hacemos cuando exageramos la verdad, damos falsas impresiones y somos descuidados con los hechos. Todo esto está por debajo del estándar divino. Un componente vital de la lucha contra la tentación de mentir es entender por qué mentimos en primer lugar. Bueno, la fuente de las mentiras no es otra que el mismo Satanás, de quien Jesús dice, cuando miente, habla de sí mismo, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Esto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. El engaño fue su estrategia en el jardín de Edén, cuando se acercó a Eva con una lengua mentirosa.
Trágicamente, a menudo nos mueven los mismos motivos como al maligno cuando mentimos: el orgullo, el odio y el miedo. Mentimos por orgullo cuando queremos que otros piensen muy bien de nosotros. Engañamos por odio o envidia porque queremos derribar a alguien más. Les queremos dar donde duele. Hablamos mentiras por temor a las consecuencias que pensamos que pasarán al resultado del conocimiento de la verdad. En todo esto mentimos porque en esos momentos nos amamos a nosotros mismos más de lo que amamos a Dios y a nuestro prójimo. La realidad es que Dios odia el engaño, como nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 16 a 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Para poder decir la verdad debemos crucificar nuestro orgullo y preocuparnos más por lo que Dios piensa de nosotros, más de lo que otros piensan de nosotros. Debemos desechar la malicia y perseguir el amor por los demás, comprometiéndonos a no pronunciar nunca calumnias ni chismes, y debemos combatir el temor del hombre, o sea, del ser humano, reemplazándolo con el temor, con la reverencia a Dios, que vino en carne y él mismo declaró ser el camino, la vida y la verdad. El Señor Jesús nos ha dado su espíritu de verdad, y esto nos dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 26, cual nos da poder de andar en la verdad y desechar la falsedad. Solo por su poder somos cada vez más conformados a la imagen de Cristo y reflejando cada vez más el carácter del Dios quien dio el noveno mandamiento. Considere ahora en qué situaciones y de qué manera se siente tentado a dar falso testimonio. ¿Cómo será la verdad acerca de Jesús, su Evangelio Salvador y su Espíritu que mora en usted, la motivación para hablar de manera diferente ahora en decir la verdad como un seguidor de la verdad, que es Cristo? Bueno, esto es algo que todos podemos preguntarnos y es algo que todos podemos pensar y tratar de hacerlo. El décimo y el último mandamiento es: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Los 10 mandamientos no son fáciles para nosotros cuando llegan a su fin. Cada uno de los 4 comandos antes del décimo tratan principalmente, aunque no exclusivamente, con nuestro comportamiento. Ahora, este mandamiento, el número 10, adopta un enfoque diferente, apuntando a nuestros deseos y nuestras actitudes. Cuando Dios prohíbe la codicia, nos confronta con un problema aparentemente universal: el deseo de tener para nosotros lo que Dios ha decidido dar a los demás. El objeto de nuestra envidia puede tomar cualquier número de formas,
prestigio, posiciones y posesiones, dinero, fama, para nombrar pocos. Juan sabía con qué facilidad nuestros corazones caen en la codicia cuando nos advirtió: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto se encuentra en 1 Juan, capítulo 2, versículos 15 a 17. Además de comprender qué y con qué facilidad somos tentados a codiciar, es importante reconocer los efectos ruinosos que tiene la codicia sobre nosotros. Esto arruina las relaciones y está detrás de muchos de nuestros desacuerdos. Es imposible amar a alguien mientras codiciamos algo que tienen. Nos vuelve egoístas y nos hace obsesionarnos con las cosas materiales. Todos estos efectos son abordados por una de las advertencias de Jesús relacionada con la codicia. Cuando un hombre se le acercó preocupado por su herencia, Jesús pasó por alto la pregunta para llegar al corazón del problema, y la advertencia es precisamente lo que nosotros, lo que nuestro codicioso corazón necesita oír. Dice, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto se encuentra en Lucas 12, versículo 15. Qué fácilmente nos olvidamos de esta misma verdad, creyendo en cambio que la alegría verdadera y duradera sería nuestra si solo podríamos tener un poco más de dinero, o un poco más de fama, un poco más de seguidores, un poco más de likes, un poco más de tiempo libre, o un poco más de cualquier otra cosa que veamos disfrutar a otros y que codiciemos para nosotros mismos. Entonces, ¿cómo combatimos este pecado peligroso? Si la codicia es un desorden de nuestros deseos, entonces debemos cultivar activamente los deseos correctos. A través de la lectura de la Biblia y la oración, a través de adoración y compañerismo, podemos aumentar nuestro apetito por las cosas de Dios, las cosas piadosas, las cosas buenas, al mismo tiempo que reducimos nuestro apetito por las cosas mundanas. Este tipo de hábito nos llevará a vidas de contentamiento, para que podamos decir con el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y esto se encuentra en Salmo 73, versículos 25 a 26. ¿Anhelas que tu corazón esté contento? ¿Quieres protegerte de la codicia? Entonces busca y encuentra satisfacción solo en Dios, que Él es el que nos da todo, Él es el dueño de todo. Entonces, cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. La próxima vez que descubras
que que te sientes triste por ti mismo, en lugar de feliz por otro, porque tienen una bendición que tú no tienes, o porque tienen un mejor carro, o porque tienen un mejor trabajo, o lo que sea. Pídele a Dios que te ayude a decirte a ti mismo y decirlo con ganas. No hay nada en la tierra tan grande como el conocer a Dios. No hay bendición terrenal que pueda perdurar hasta la eternidad. Por lo tanto, viviré satisfecha en Dios y solo en Él. Los mandamientos que Dios nos da en la Biblia no son gravosos. Y el yugo o carga de la obediencia a la que llama Jesús es fácil y liviana, como nos dicen las Escrituras. En 1 Juan 5, versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y también en Mateo 11, versículo 30, Jesucristo nos dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todo se puede hacer con la ayuda de Dios. Cuando tenemos a Dios, cuando tenemos a Jesucristo a nuestro lado, tenemos todo, somos la mayoría. Cuando seguimos los mandamientos del Señor, aprendemos a amar y respetar a Dios y a ser amables y cariñosos con quienes nos rodean. Así como un padre amoroso establece reglas básicas para que su hijo las siga, para que lleve una vida segura y exitosa, Dios nuestro Padre nos dio los 10 mandamientos para ayudarnos a llevar nuestras mejores vidas con respecto a nuestra relación con Él y nuestra relación entre nosotros. Los 10 mandamientos sirven no solo como un código moral de conducta para el cristiano o el seguidor de Cristo de hoy, sino también como un claro recordatorio de que todos necesitamos un Salvador, porque nadie, ninguno de nosotros, ninguna persona viva, ninguna persona que ya haya pasado, ya haya muerto, ninguna persona, bueno, excepto Jesucristo, ninguna persona puede cumplir perfectamente con todos los mandamientos todo el tiempo. Jesús fue el único. Él es el único. Jesús mismo identificó el hilo conductor de los 10 mandamientos con una sola palabra: amor. Jesús explicó que los mandamientos requieren un amor comprometido y humilde a Dios y un amor comprometido y humilde a nuestro prójimo. Nos dice esto en Mateo 22, en versículos 34 a 40. Pablo amplió este tema general del amor cuando escribió que los mandamientos contra el adulterio, el asesinato, el robo y la codicia se resumen en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo podemos encontrar en Romanos 13, versículos 8 a 9. El hecho de que el amor sea el tema vinculante de los 10 mandamientos no sorprende cuando consideramos el amor perfecto de Dios por su creación, por nosotros. Y así llegamos al final de este episodio. Recuerden que la salvación no es obtenida por seguir los mandamientos, sino que la obtenemos por medio de Jesucristo. Somos salvos por medio de la gracia y misericordia de Dios a través de nuestra fe en Cristo. Bueno, recemos. Querido Padre, gracias por otro día de vida.
Gracias por estas reglas, estos mandamientos que nos ayudan a vivir felizmente en el mundo. Nos ayudan a tener buenas relaciones con los demás, con nosotros mismos y una buena relación contigo. Gracias por perdonar nuestros pecados y darnos chanza tras chanza para tratar otra vez de mejorar. Sabemos que tú nunca te das por vencido con nosotros. Ayúdanos a no darnos por vencido nosotros mismos. Gracias, Padre nuestro, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Bendito seas, Padre nuestro, ayúdanos a obtener sabiduría, porque queremos aprender, queremos entender, queremos discernir entre el bien y el mal. Ayúdanos a recibir tus bendiciones y a poder ser una bendición para alguien que lo necesite, siempre dándote a ti la gloria y haciendo todo en el nombre de Jesucristo. Amén.